Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a resolver algunos ejercicios relacionados con el movimiento circular uniforme. Como ya sabéis, en este caso teníamos que la componente que determinaba el cambio en el módulo de la velocidad era exactamente igual a cero. Esa aceleración tangencial que nosotros llamábamos en el movimiento circular uniforme teníamos una aceleración tangencial igual a cero porque el módulo de la aceleración no cambiaba, mientras que la aceleración normal sí que era distinta de cero y valía concretamente igual a la velocidad lineal al cuadrado dividida entre el radio. Entonces, nuestro problema en este caso nos va a dar un valor de algunas magnitudes y vamos a tener que determinar el resto de las magnitudes en consecuencia a esto que nos dan. ¿Ok? Bueno, entonces el problema nos dice lo siguiente. Una partícula se mueve en un movimiento circular uniforme de tal manera que le cuesta 3 segundos dar media vuelta de circunferencia en una circunferencia que tiene 2 metros de radio. Es decir, que nos dicen que damos media vuelta a una circunferencia de radio de 2 metros y que le cuesta 3 segundos. Y la pregunta que nos hacen es, determina cuál es el arco que recorremos, determina tanto la velocidad angular como la velocidad lineal y determina el módulo de la aceleración normal. Bueno, entonces si os dais cuenta, cuando nos están dando el valor de media vuelta, lo que realmente nos están diciendo es que nosotros recorremos en términos angulares la mitad de la circunferencia, ¿vale? Es decir, si yo aquí pongo el dibujo de la circunferencia, ¿vale? Lo puedo poner aquí. Si os dais cuenta, nosotros vamos a considerar como siempre que este sería el centro y este sería el punto de inicio. Por lo tanto, lo que hacemos es ir en sentido antihorario. Repito, podríamos ir en sentido horario, pero se suele considerar de esta manera, de tal modo que el punto final en este caso sería este de aquí. Es decir, esto sería x0 y esto sería x final. Es decir, que recorremos toda esta zona que tendríamos alrededor de la circunferencia, ¿vale? La pregunta es, ¿cuánto supone en términos angulares media circunferencia? Bueno, pues todos sabemos perfectamente. Sabemos que media vuelta, esa media vuelta que teníamos aquí, voy a poner por aquí, es igual a 180 grados o lo que es lo mismo, es igual a pi radianes. Esto es una magnitud muy interesante en la cual a partir de ahora vamos a intentar trabajar siempre con radianes, porque los próximos movimientos que tengamos que estudiar también vendrán determinados en radianes. Es mucho más simple y al final va a funcionar muchísimo mejor. ¿Ok? Por tanto, de esta manera ya tenemos cuánto vale el ángulo tita o lo que conocíamos como el desplazamiento angular. Recordad que veíamos esa tabla de desplazamiento o distancia, velocidad y aceleración, tanto angular como lineal. ¿Ok? Si recordáis, la aceleración lineal, es decir, la que teóricamente tenía que cambiar el módulo de la velocidad, la considerábamos que era cero, ese alfa tangencial igual a cero, mientras que la aceleración angular, es decir, la que cambiaba la dirección y el sentido, esa alfa sub n, que era v cuadrado entre r, lo calcularemos ahora lo que nos vale. El desplazamiento, que es igual a tita ya hemos visto que sería igual a pi radianes, ¿vale? Como siempre tenemos que poner las magnitudes. ¿Y ahora qué ocurre? Que otra cosa que nos piden es la distancia que el cuerpo recorre a lo largo de todo este movimiento. Es decir, cuánto mide toda esta consecución de puntos a lo largo del movimiento. Entonces, si recordáis, teníamos que phi, que era esa distancia recorrida, o lo que es lo mismo, el arco de circunferencia, en este caso el arco de media circunferencia, será básicamente el ángulo recorrido por el radio de la circunferencia. Como en este caso tenemos un un ángulo de pi radianes y se ve multiplicado por el radio, que serían esos 2 metros,
pues esto sería 2pi, perdón, sí, 2pi, que lo había escrito mal, 2pi metros de arco, ¿de acuerdo? De tal manera que lo podemos poner por aquí, ese arco igual a el ángulo por el radio, que sería en este caso 2pi metros. Recordad que estamos viendo dos cosas diferentes. El desplazamiento angular como la apertura vista desde el centro, ese ángulo visto desde el centro, mientras que el arco sería la distancia recorrida total por la partícula. Bueno, vamos ahora con la velocidad angular. Si recordáis, la velocidad angular se determinaba como el cambio en el ángulo con respecto al cambio en el tiempo. Esto lo veíamos con cualquier tipo de velocidad porque veíamos que la velocidad lineal era el cambio en la posición con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, posición final menos posición inicial, dividido entre tiempo final menos tiempo inicial. Pues, ¿qué ocurre? Que aquí arriba, como estamos trabajando con magnitudes angulares, la idea es exactamente la misma, pero en lugar de utilizar términos lineales, utilizaremos términos angulares. Es decir, ángulo final menos ángulo inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuál es la parte buena? Que como yo desde este punto considero que el comienzo del movimiento es en x0 igual a 0 o en tita 0 igual a 0, que serían en este caso equivalentes, y además el tiempo comienza a marcar desde el punto en el momento en el que se mueve la partícula, automáticamente sé que tanto tita 0 como t0 son exactamente igual a 0. Por lo tanto, simplemente aquí tendré que esto será tita final entre el tiempo final, y tita final lo conocemos porque es este ángulo que tenemos recorrido aquí. Es decir, que sería ese pi dividido entre el tiempo final, que serían los 3 segundos que le cuesta recorrer. Es decir, dividido entre 3. Esta sería la velocidad angular, recordamos, medida en radianes por segundo. Si os dais cuenta, estoy dividiendo pi, que en este caso son radianes porque es el ángulo final, entre segundos, que es el tiempo que tenemos aquí. ¿Ok? Por eso nos viene en radianes por segundo. Omega, recordemos que la tita entre el tiempo, igual a pi tercios de radianes por segundo. Ahora, nos hacen otra pregunta, que sería la que tenemos ya determinada aquí. ¿Cuánto vale la velocidad? Sería la posición que yo tengo al final menos la posición que tengo inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí se puede considerar, tal y como lo tenemos en el dibujo, que de la posición final, perdón, de la posición inicial a la posición final, solamente está esta línea recta que los une. Y para nada. Lo que tenemos que ver es cuánta longitud tendríamos que recorrer por el camino que nos hemos movido. ¿Vale? Es decir, que la posición final va a ser el arco que ya hemos calculado antes, sería ese 2pi en metros, y el tiempo sí que sería el que le costaría, ¿de acuerdo? Por tanto, igual que ocurría antes, tanto la posición inicial como el tiempo inicial se consideran que son cero, porque consideramos que el movimiento comienza a partir del instante cero, y por tanto tendríamos posición final 2pi dividido entre el tiempo final, que es igual a 3. Y esto sí que se mide en metros por segundo, y esto sería la velocidad lineal. Si os dais cuenta, lo que tenemos arriba son metros, porque lo podemos ver aquí, y lo que tenemos abajo vuelven a ser segundos. Diréis, Alberto, pero si esto normalmente lo has calculado teniendo en cuenta que la velocidad lineal es igual a omega por r. Bueno, pues en efecto vamos a comprobarlo. ¿Cuánto vale omega? Pi entre 3. ¿Cuánto vale r? 2. Y esto no es lo mismo que 2pi entre 3 metros por segundo. Pues sí, es exactamente lo mismo, ¿vale? Por tanto, al final estaríamos calculando exactamente lo mismo, ¿ok? Cada uno lo puede hacer como quiera. Esta sería la aplicación de las variaciones, y esto sería simplemente la aplicación de la expresión que ya conocemos, ¿ok? Omega igual a, en este caso, perdón, omega no, v igual a omega por r, igual en este caso a 2pi tercios de metros por segundo. Y ahora por último
nos queda la aceleración normal. Recordad que la aceleración normal lo que medía era la proporcionalidad que existía entre lo rápido que giraba el cuerpo y lo rápido que iba cambiando esa dirección y ese sentido. ¿Ok? Recordamos, aceleración normal era igual a v cuadrado dividido entre r, o era lo mismo que omega cuadrado por r. ¿Vale? Si sustituís, os va a dar exactamente lo mismo en cualquiera de ellas. De hecho, lo podemos comprobar. Si yo hago v cuadrado dividido entre r, esto es lo mismo que v cuadrado es 2pi entre 3, todo al cuadrado, y todo dividido entre el radio, que hemos dicho que era 2. Esto es lo mismo que 4pi al cuadrado entre 9, todo dividido entre 2. Este 9 pasa multiplicando abajo y me quedaría 4pi al cuadrado entre 18, o lo que es lo mismo, tendríamos aquí 2pi al cuadrado dividido entre 9. ¿Ok? ¿Qué unidades tendrá esto? Bueno, pues si hemos visto que la velocidad tiene unidades de metro por segundo, como está al cuadrado será metro cuadrado por segundo al cuadrado dividido entre metro. Es decir, que esto sería metro al cuadrado dividido entre segundo al cuadrado y también dividido entre metro. O lo que es lo mismo, metro entre segundo al cuadrado, como ya conocemos de una aceleración en general. ¿Vale? Estas serían las unidades que tendríamos. Por tanto, esto sería 2pi cuadrado entre 9 metros por segundo al cuadrado. Si yo lo calculo como que es igual a omega cuadrado por r, pues vamos a verlo. ¿Cuánto era omega cuadrado? Lo tenemos aquí arriba, pues sería pi tercios al cuadrado. Y todo multiplicado por el radio, que era 2. Esto es lo mismo que pi cuadrado entre 9 y todo multiplicado por 2, o lo que es lo mismo, 2pi cuadrado entre 9. Y de nuevo me pasa igual que antes. Yo sabía que esto era omega cuadrado, que esto sería radianes al cuadrado entre segundo al cuadrado, y todo multiplicado en este caso por metro. O lo que sería lo mismo, 2pi cuadrado entre 9, radianes al cuadrado por metro, todo dividido entre segundo al cuadrado. Podría expresarlo en cualquiera de las dos unidades porque las dos son equivalentes. Aquí arriba tendría una unidad, por decirlo de alguna manera, lineal, y aquí la tendría angular. ¿De acuerdo? Al final estoy aplicando exactamente lo mismo. Y como podéis ver, en efecto, el resultado nominal vale exactamente lo mismo. Una vez tenemos todos los datos que nuestro problema nos pide, otra cosa que es muy interesante es que planteemos las ecuaciones del movimiento dentro de nuestro ejercicio. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, voy a borrar por aquí porque todos estos datos los tenemos copiados a la derecha. Es decir, que todas estas operaciones las puedo eliminar y la idea es exactamente la misma. Al igual que veíamos que en el movimiento rectilíneo uniforme teníamos aceleración cero, velocidad constante y posición que dependía del tiempo, pues en el movimiento circular uniforme podemos tener ambas, tanto en la parte angular como en la parte lineal. ¿De acuerdo? Es decir, si recordamos, tendríamos que, como siempre, el módulo de la velocidad se va a mantener constante, por tanto, lo que sería tal cual el cambio del módulo de la aceleración va a ser igual a cero, es decir, que alfa sub t va a ser igual a cero, lo que nos determina que omega va a ser constante, o lo que veíamos aquí que era pi entre 3 radianes por segundo, lo que va a determinar que v también va a ser constante porque será 2pi entre 3 radianes por segundo. Perdón, estos son metros por segundo. ¿Qué ocurre? Que en el caso de la posición tanto angular como lineal, esto no va a ser cierto, porque si os dais cuenta, el cuerpo está constantemente en distintas posiciones, tanto vistas desde el centro en términos angulares, como vistas desde fuera en términos de la distancia que hemos recorrido. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurrirá? Que θ dependerá del tiempo, exactamente igual que hacíamos al principio. Posición inicial más velocidad por el tiempo. Recordad que siempre hablamos en términos, en este caso, angulares. ¿Cuál es la posición inicial θ0? Pues ya sabemos que es 0, por tanto no la ponemos. ¿Y cuánto vale omega? Pi entre 3, pues esto será pi entre 3. Y esto será obviamente en radianes. Esta será la posición angular con respecto al tiempo.
Claro, ¿qué ocurre? Que aquí nos falta, me lo he dejado, multiplicar por el propio tiempo, porque si no, esto lógicamente no va a cambiar. Y estaríamos diciendo constantemente que el tiempo es perdón, que la posición es exactamente la misma cuando el tiempo cambia, lo cual lo único que nos estaría diciendo es que el cuerpo se encuentra estático. Y en el caso de la posición o del arco con respecto al tiempo, pues sería exactamente lo mismo. Sería el ángulo con respecto al tiempo multiplicado por el radio. O lo que sería esto igual, tita 0 más omega por t multiplicado por el radio. Como este término no existe, pues simplemente sería omega por r y por t. ¿Vale? Esto lo voy a poner bien. Omega por r por t y lo puedo poner aquí abajo. Omega hemos dicho que era pi entre 3, el r era 2 y el tiempo era t. O lo que es lo mismo, 2 pi tercios por el tiempo en metros. Este sería el arco que recorrería con respecto al tiempo, ¿vale? Podemos comprobarlo con un valor muy preciso, muy sencillo, que sería para un tiempo de 3 segundos, que es lo que nos están diciendo, cuánto valdría el arco para 3 segundos y cuánto valdría el ángulo para 3 segundos y cuánto valdría el arco para 3 segundos. Pues si nos damos cuenta, el ángulo para 3 segundos sería pi entre 3 multiplicado por 3, se nos va y esto sería pi radianes. En efecto, cumple lo que nos dice nuestro ejercicio, que damos media vuelta, esos pi radianes, en 3 segundos. Y con el arco ocurriría igual, tendríamos 2pi entre 3 por 3. Esto lo quito y esto me quedaría 2pi metros. Y en efecto también cumplimos lo que nos dice nuestro problema, que en esos 3 segundos podemos verificar aquí esos datos que hemos obtenido, lo cual tiene absolutamente todo el sentido del mundo. Por ejemplo, si multiplicáis el tiempo por 2, deberíais dar una vuelta completa, 2 pi radianes y 4 pi metros. Habéis visto, chicos, que estos ejercicios no tienen mucha complicación. Lo único que hemos de tener en cuenta es calcular correctamente todas las variables que tenemos dentro de nuestro problema, ser conscientes de la relación que existe en términos angulares y lineales, ya sea multiplicando o dividiendo por el radio según nos interese, y sobre todo acordarnos de que el módulo de la aceleración no cambia, pero sí que existe un cambio en la dirección y el sentido, el cual se puede medir como el cuadrado de la velocidad lineal entre el radio. Por lo demás, la única complicación añadida que nos podrían dar sería que tuviésemos los datos determinados de otra manera. Por lo demás, no habría ningún otro tipo de complicación. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.